Gracias por permanecer en esta segunda emisión de Señal Informativa. Le recordamos las formas de hacer contacto. @SE Informativa en Twitter, Señal Informativa en Facebook. No olvide colocar el hashtag Tú Haces Noticia. Y saludamos, como todos los martes, en la línea telefónica Francisco Javier González Vallejo, colaborador de esta segunda emisión. Francisco, ¿cómo estás? Te saludamos y te escuchamos. Muy buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Es un gusto estar platicando con ustedes como cada martes. Y el día de hoy pues quiero hablar de un asunto demasiado delicado que a todos debe preocuparnos, como es la disposición en el Internet de información confidencial de cada uno de los mexicanos registrados en el padrón electoral. Como ya todos han de saber, la semana pasada salió a la luz la noticia de que en el sitio de almacenamiento de Amazon estaba el padrón electoral, que contiene más de 15 datos personales nuestros, entre los que están nombre, sexo, la fecha de nacimiento, la CURP, el domicilio, tiempo de vivir en él y la ocupación de más de 80 millones de mexicanos. Ahora bien, les platico rápidamente cómo es que los partidos políticos tienen acceso a este padrón electoral. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, LEGIPE, le da la atribución al Registro Federal de Electores para compilar la información que los ciudadanos proporcionan cuando acuden a tramitar su credencial para votar. Esta información es considerada estrictamente confidencial tanto por esta ley como por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y su acceso está restringido salvo para cumplir las funciones competentes del Instituto Nacional Electoral o por el requerimiento de un juez. Una de estas funciones es permitir el acceso al padrón electoral a cada uno de los partidos políticos en febrero del año de la elección, para que sean los propios partidos quienes revisen, vigilen y observen en lo general, incluyendo lo particular de cada registro de los ciudadanos. Según información proporcionada por el periódico El Financiero, además, los partidos políticos habrían recibido 7.104.425 pesos para realizar esta función que incluiría el resguardo de esta información. El Registro Federal de Electores agrega controles digitales, lo que se conoce como la huella digital, que permitan saber de qué partido político fue sustraído dicho padrón. Uno de los padrones en medios magnéticos fue entregado a Movimiento Ciudadano, mismo que fue a parar a la nube de Amazon en los servidores de Estados Unidos. Descubierta por Chris Bakery el pasado 14 de abril, un empleado de la empresa de seguridad informática MapKeeper, ubicada en Texas, el 22 de abril se hace pública la existencia del padrón y listado nominal en esta red. 5 días después, Movimiento Ciudadano reconoce haber respaldado esta base de datos en esta nube por recomendación de la empresa In.com, argumentando que además había sido hackeado, es decir, vulnerado los protocolos de seguridad de Amazon. Por su parte, Amazon declaró que la información en realidad se había subido sin ningún tipo de seguridad, con lo cual se echó por abajo la versión del hackeo al servidor y fortalece la hipótesis de que se ha tratado en el mejor de los casos de una imprudencia y en el peor de una filtración. De cualquier modo, es algo muy delicado que no puede quedar impune porque atenta contra los derechos de todos los ciudadanos incluidos en esta base de datos. Cabe mencionar, amable auditorio, como ustedes recordarán, no es la primera vez que se sustrae el listado nominal. En octubre del 2010 le fue entregado el listado nominal al entonces Partido Convergencia. Este mismo listado fue encontrado en la página de buscardatos.com a finales del 2013, por lo que se iniciaron las indagatorias a fin de establecer las responsabilidades. Fue así que apenas iniciado este año, el INE aplicó al hoy Partido Movimiento Ciudadano una sanción por 76 millones de pesos por negligencia en el manejo del padrón electoral. Algunos consejeros del INE pedían el doble de multa, como el presidente de la Comisión de Registro Federal de Electores, Enrique Andrade. Explicó que la multa se debió solo por la negligencia y no se acreditó la venta del listado nominal. Es grave y vergonzoso cómo en el país le damos ese manejo tan poco pulcro a los datos personales. Me parece que se abre una brecha de seguridad por parte del INE al hacer entrega de bases de datos confidenciales en dispositivos USB sin ningún tipo de seguimiento a los partidos políticos. Es algo francamente subdesarrollado. Aunque el INE ya ha tomado medidas para prevenir esto, nosotros como ciudadanos tenemos todo el derecho de solicitar que nuestros datos personales sean borrados y, de alguna manera esto también podría hacer que otro órgano garante de nuestros derechos, en este caso nuestros derechos de acceder a información pública y particularmente de proteger nuestra información personal, nuestros datos personales, como es el INAI, y esto es mediante el accionar de ciertas herramientas que tenemos los ciudadanos para defendernos de esto. La primera sería hacer una solicitud de derechos ARCO. Esto de derechos ARCO significa acceso, rectificación, cancelación y oposición ante las dos empresas involucradas, ya que no queda claro quién de estas dos empresas en realidad
tuvo la responsabilidad de haber cambiado el almacenamiento de restringido a público. Suponemos que el Partido Movimiento Ciudadano pidió resguardarlo de una manera restringida para solo tener acceso a ellos, como la ley se los autoriza. Entonces aquí pudo haber habido alguna equivocación en Amazon o en .com. Esto entonces nos hace hacerles a ellos la solicitud para acceder a nuestros datos y solicitar la cancelación de los mismos. Del mismo modo, pues, podemos preguntar a ambas cuántos días estuvo el acceso al acceso público a nuestra información y cómo les ordenaron que fuese almacenada, de acceso restringido o de acceso público, para de una vez corroborar ahí quién dice la verdad. En Amazon se puede hacer esta solicitud escribiendo al correo electrónico que es protecciondedatos@amazon.com.mx. Para el caso de Indacom, a pesar de que tienen página web, no señala ninguna dirección electrónica para poder comunicarnos con ellos. Lo que hasta ahorita conozco es que hay unas oficinas en Lope de Vega 217, en la colonia Arcos Vallarta, en Guadalajara. En caso de que nuestra solicitud sea negada, se puede acudir ante el INAI para interponer un recurso de protección de datos personales por esta negativa. Además, también podríamos interponer una denuncia ante el INAI por la presunta violación de los datos personales en la que probablemente incurrieron algunas de estas dos empresas o las dos. Esto de conformidad a lo que señala el artículo 59 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, y la cual puede ser interpuesta por cualquier ciudadano, de acuerdo al artículo 129 y 131 del reglamento de esta ley, y esta denuncia deberá solamente incluir nuestro nombre, el domicilio para recibir nosotros notificaciones, la relación de los hechos y el nombre y domicilio de la o las empresas que queremos que el INAI verifique. Finalmente, invito a toda la ciudadanía a que realicen sus solicitudes de derechos ARCO. Por mi parte, yo haré lo propio y en esta semana les compartiré en mis redes sociales toda la información al respecto para que puedan hacer la suya. Porque cualquier persona tenemos el derecho a que nuestra información personal sea resguardada y que nuestra vida privada se respete. Como siempre, les recuerdo mis redes sociales y mi correo electrónico están a sus órdenes en Twitter, @PacoVallejo, en Facebook, Francisco Javier González Vallejo, y en mi correo electrónico francisco.gonzalez@itei.org.mx. Francisco, además de interesante, muy oportuno el comentario, un tema que hemos venido detallando aquí en Señal Informativa y que en lo particular me ha surgido una duda, no sé si esta misma duda la tiene el resto de los ciudadanos, tú que estás tan cerca al tema de la transparencia y de la protección de datos. ¿Para qué le entrega el INE una información de este tipo a los partidos políticos? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la razón? Bueno, por muchos años, acuérdense que la normativa electoral era muy laxa, contenía muy pocos controles y entonces siempre sospechábamos de fraude. Y sobre todo se quejaban mucho los partidos en aquel entonces permanentemente en la oposición de que el partido que siempre ganaba les hacía fraude. Por lo que se desarrolló a lo largo de los años estas normas en donde por la desconfianza el padrón electoral es vigilado por los mismos partidos políticos, además de por la propia autoridad electoral. La autoridad electoral lo conforma y los partidos políticos le echan un ojo para vigilarlo. Por eso es que se los entregan. Solamente que su derecho es a estar accediendo al padrón y monitorearlo y analizarlo y revisar que no haya muertitos, que no haya gente que ya se cambió del domicilio, para evitar que el padrón sea inflado y luego puedan de alguna manera hacer trampa yendo gentes a votar que no debieran hacerlo. Es esa la razón por la cual a los partidos políticos se les debe dar acceso, pero no implica el acceso la entrega. Entonces esa parte es la que está vulnerada, no lo hemos previsto, se ha hecho así desde hace muchos años, también es un poco como tradición. Y yo lo que creo es que actualmente, y ya lo está haciendo el INE, pues van a revisar eso para ya mejor no entregarlo. La verdad es de que el INE tiene capacidades tecnológicas importantes que ha desarrollado a lo largo de los últimos años. Es un gran instituto electoral en el país, de los más reconocidos. Entonces, bien podría el INE tenerlo a disposición de los partidos políticos en su propia nube, se puede decir así, o en su propio servidor, y darles acceso mediante claves y contraseñas restringidas y que no puedan modificarlo, que no puedan más que consultarlo para efectivamente revisar, a ver, en cada sección yo reviso que fulanito efectivamente viva en el domicilio, o no, ¿sabes qué? Ya lo reportaron como muerto, entonces ya ellos en la Comisión de Vigilancia del Registro Electoral
van y lo reportan y dicen, oye, esta persona ya no vive ahí, El INE hace su verificación y si ve que efectivamente no está, pues lo dan de baja del padrón. Entonces, esa es la razón por la cual los partidos tienen acceso al padrón electoral. El asunto es del formato, hay que hacerlo diferente para brindarnos mayor seguridad a las personas. Pues ahí damos y confiamos en nuestros datos, Claro, Francisco, es que ese es el punto. Lamentablemente el tiempo ya se nos agotó. Ojalá tengamos oportunidad de retomarlo en otra ocasión, pero me parece que lo que menos se está tomando en cuenta en este asunto es que son los datos de más de 80 millones de mexicanos, tus datos, mis datos personales, que no han sido tratados con la confidencialidad y con el derecho a la protección de datos que tenemos los mexicanos. Pero brevemente, ya nada más para despedirnos, te escribe, soy Marcos González, y dice... Hace 24 segundos, el problema son las multas. Los partidos van a entender, actuar conforme a ley si se les quita el registro. Una propuesta, una opinión de Marcos González. Si tienes oportunidad, te pediría, Paco, si respondieras a nuestro radioescucha o televidente a través de esta misma vía. Es una de las sanciones posibles, pero ya eso lo arrojará la investigación que haga el INE, y lo que sí es muy probable es que dupliquen el tamaño de la multa. Pero eso ya será una cuestión que el INE determinará. Probablemente, como existe este arsenal de multas, que además no son menores, la verdad es que 76 millones de pesos es mucho dinero y puede poner en aprietos a cualquier partido político, particularmente a uno como mi ciudadano, que sí tiene una cantidad de recursos total más pequeña que el de los grandes partidos políticos. Si además le aplican otra, duplicándosela, pues ya estamos hablando de alrededor de 150 millones de pesos, más los 76 que están puestos este año, que acabo de aclarar rápidamente que están en litigio. Sí, pero exactamente. Es que ese es el tema, que luego no terminan pagando estas multas porque inician en un litigio y finalmente pues la multa ahí queda bailando. En fin, Francisco, muy muchas probablemente gracias. Sí, porque Castilla se le ha multado muy fuertemente, al PRD ya los han multado. Tengamos confianza en eso también. Muy bien, Francisco, ya tendremos oportunidad de retomar el tema. Muchas gracias y muy buenas tardes. Igualmente, muy buenas tardes. Tenemos que hacer una pausa, pero regresamos con mucho más a esta segunda emisión de Señal Informativa.